Eh, Esta es obviamente la presentación del título que ya la conocemos. Eh, y cuando estuve pensando en cómo armar la presentación, sentí la necesidad de, bueno, tratar de explicarlo o demostrarla en función a cómo yo la había construido en mi mente. Y por eso la primera diapositiva tiene que ver con mi interés general de investigación o de mi preocupación en general que tiene que ver con la desigualdad social. En realidad este es el motivo disparador en mí de por qué ingresar a la universidad, de hecho, y hacer toda la carrera de ciencia política primero, la maestría después y en este caso ahora el doctorado. Tiene que ver con un concepto bastante, digamos, popular o conocido por todos, que tiene que ver con la desigualdad social, es decir, por qué hay grupos o personas que tienen desigualdad en el acceso a los derechos y cómo eso configura la sociedad y cómo nos configura a nosotros como sociedad cuando hay grupos o colectivos o personas que, siendo iguales, eh, tienen diferencias o complicaciones o limitaciones para acceder a los mismos derechos. Por eso fue que en el año 2013 o 2014 eh, yo ya trabajaba temas de discapacidad, los estudiaba, sobre todo por temas de trabajo, y me empezó a preocupar seriamente cómo podía ser que se estuvieran, digamos, promoviendo normativas o acciones colectivas para derechos que ya están reconocidos en nuestro marco legal desde hace 40 años. Es decir, ¿por qué habiendo ya una norma, esa norma no llega a la vida de estas personas? Bueno, esa fue la principal motivación por la cual comencé a estudiar en la universidad. Pero eso, digamos, esa preocupación no fue suficiente o no pudo ser comprendida o conceptualizada hasta tiempo después, cuando, digamos, tuve como conocimiento y contacto con los estudios de Guillermo O'Donnell. Eso ocurrió no en la carrera de grado, porque si bien en la carrera de grado, que fue Ciencia Política en la Universidad de Lanús, Guillermo O'Donnell lo conocí a través del Estado burocrático autoritario, un clásico de Guillermo, pero fue recién unos cuantos años después, en el 2013, a fines de 2013, cuando cursando la maestría en la Universidad de 3 de Febrero, tuve un seminario con el doctor Alejandro Mana, un seminario específico sobre todo los trabajos de Guillermo O'Donnell, y ahí fue que conocí, digamos, sus aportes respecto de la conceptualización de la democracia en América Latina, las características particulares de las democracias en América Latina, tuve conocimiento del concepto de democracia delegativa y con ese concepto vinieron obviamente con los conceptos de agencia, los conceptos de accountability. Y cuando terminé de cursar ese seminario, que tuvimos que preparar un trabajo sobre el marco conceptual de Guillermo O'Donnell, para mí fue muy fácil elegir el marco de la accountability como herramienta conceptual. Y ahí fue que empecé como a sentir que tenía una herramienta para entender mi motivación o el problema que tenía en mi mente ya desde años antes, que es pensar que si ya están las normas, pero esas normas que reconocen derechos, pero esos derechos que no son asequibles para todos en igualdad de oportunidades, que si bien es un problema obviamente multicausal y multidimensional, había ahí un problema, asumo personal, de eludir las instituciones, digo, pensar cómo funcionaban las instituciones públicas, el Estado como organización política, para perpetuar o reproducir esa desigualdad en el acceso a los derechos. Por eso fue tan importante para mí, tomar conocimiento del concepto de la contabilidad horizontal, porque fue una herramienta que yo desconocía y que no estaba en las lecturas que yo tuve en la universidad hasta ese entonces, para pensar cómo la institucionalización legal de la desconfianza, es decir, cómo las dificultades de la implementación de las políticas, es decir, vinculado también a la corrupción, cómo ahí había un paraguas mucho mayor que tiene que ver con cómo era ese Estado, cómo funcionaba, y ahí aparecieron estos componentes que Guillermo O'Donnell plantea para las democracias delegativas, donde ya deja de mirar
donde se deja de mirar como se miraba hasta entonces, solo el procedimiento democrático, es decir, que un país, una democracia, se convirtiera en democracia o se conceptualizara como tal cuando ocurrieran elecciones y hubiera competencia y los que ganaran asumieran y los que asumieran concluyeran sus mandatos. Esa visión procedimental que Guillermo O'Donnell complementa con otros dos componentes que son el componente liberal y el componente republicano. Ahí fue que, digamos, pude conceptualizar que la democracia era mucho más que ir a votar y que había ahí un factor institucional muy importante a la hora de poder explicar estos problemas que yo sintetizo con el concepto de desigualdad. Por eso, automáticamente cuando me encontré con la definición de accountability horizontal y con su impacto en el análisis de las democracias, fui inmediatamente a buscar cuáles eran los trabajos que existían sobre la medición de este concepto de la accountability horizontal en nuestros países. Y sorprendentemente me encontré con que eso en Argentina casi no existía, que lo que existía a nivel mundial eran indicadores internacionales que medían los tipos de accountability en los distintos países, principalmente de la OCDE y del Banco Mundial. Y en todos le daban a la Argentina indicadores positivos. Y eso, digamos, me llamó mucho más la atención de si cómo pudiera ocurrir que teniendo indicadores positivos de accountability, digamos, la desigualdad no estuviera ahí como un problema que se pudiera resolver. Por eso fue que investigando en un trabajo preliminar, conocí los estudios que se estaban haciendo en las universidades de Colombia respecto de este concepto, y ahí fue que descubrí que este marco, digamos, que los indicadores solo miraban valores macroinstitucionales, pero no había ahí una profundización de cómo eso ocurría en la vida real, mucho menos de cómo impactaba en las sociedades. Por eso fue que me propuse estudiar en el doctorado este tema, que es cómo la implementación de las políticas públicas nacionales, cómo era esta implementación a través de un estudio de naturaleza descriptiva, en un recorte temporal del año 2010 y el año 2015, y ahí hubo que hacer una selección del primero, bueno, temporal, obviamente después de alcance, porque originariamente el proyecto de investigación incluía una mirada federal, es decir, con casos comparados subnacionales, que yo estaba muy interesado en hacer, pero que fue muy difícil poder concretarlo básicamente por la falta de acceso a las fuentes y la falta de acceso a la información. Por eso, finalmente, el proyecto quedó solo a nivel nacional, con 2 políticas públicas nacionales, porque de la multiplicidad de políticas de colectivo con discapacidad, estas fueron las que más disponibilidad de fuentes tenía, pero que además estaban en jurisdicción nacional, es decir, que yo podía mirar digamos, estas dos políticas y poder ver el país. Después fue necesario encontrar que con la accesibilidad solo iba a mirar el área metropolitana de Buenos Aires, porque era donde la nación intervenía, y la inclusión laboral obviamente sí alcanza, como es un programa nacional, alcanzaba todo el territorio. Acá tendría que voy a aclarar que el colectivo con discapacidad es la centralidad son las políticas, la centralidad es cómo se implementan, y la centralidad, o sea, mi preocupación es ver cómo este accountability horizontal impacta en todo este proceso de implementación. Siempre estuve convencido de que no se podían analizar como políticas globales o simplemente mirar las instituciones sin poner en función o sin poner ahí en contraste lo que le pasaba a colectivos específicos. Y ahí fue muy simple poder asociar como el colectivo de discapacidad, que es de los colectivos más vulnerados, digamos, uno de los más relevantes en la sociedad, y de hecho es el más, en las estadísticas, el más amplio. Por eso fui armando este recorrido que está explicado en esta diapositiva, donde trato de poner en relación estos distintos campos, ¿no? El de las políticas públicas, el de la discapacidad,
el campo de la accountability, que fueron campos que siempre estuvieron ahí como en tensión, tratando algunos, a veces protagonizaba a mí alguno sobre el otro, pero finalmente fue el campo de la política pública como el rector, y por eso también después tuvo así el orden los capítulos, ¿no? Porque también fueron variando con el tiempo. Bueno, en esta diapositiva lo que trato es de sintetizar brevemente lo que ya leímos en la tesis, en el trabajo de investigación, donde yo lo que fui encontrando es sintéticamente que había problemas de implementación. ¿A qué me refiero? Primero, el concepto de discapacidad está ahí para dejar en claro que en la definición del problema público, es decir, cómo entendemos la falta de accesibilidad, cómo entendemos la exclusión laboral de este colectivo, no se puede hacer ese análisis sin entender la definición que la sociedad en ese tiempo histórico hace de la discapacidad. Como vimos al principio de la investigación, cuando hacemos el recorrido de los paradigmas, ahí queda claramente explicitado cómo los tiempos históricos van definiendo la discapacidad de un modo o de otro, y que eso obviamente define o impacta cómo el Estado va a intervenir con política pública. Esto me parecía central que estuviera presente para poder entender o comprender mejor o tener mayores herramientas para en la discusión de las políticas públicas, visualizar qué se estaba discutiendo o qué definiciones había dando vuelta en la propia definición de los problemas y obviamente en la definición de las soluciones, que son lo que intentan hacer las políticas públicas. Por eso la tesis comienza con los recorridos de los paradigmas de la discapacidad y después del recorrido histórico del marco legal, donde están atravesados las normas por estos paradigmas conceptuales, para después llegar a la definición, ¿no?, de lo que son las políticas públicas y a la selección de las dos políticas públicas que yo estudio y analizo en la tesis. Y ahí me encontré con, creo que después lo digo en la conclusión, pero en este caso hay políticas públicas definidas en un tiempo histórico distinto al que se implementan, es decir, con un paradigma anterior, con el paradigma médico rehabilitador, y que después de la aprobación de Argentina, de la Convención Internacional, donde se adopta el paradigma o el modelo social de la discapacidad, las políticas públicas, digamos, siguen sin actualizarse y están rigiendo en la práctica, en las normas, el paradigma anterior. Es decir, estamos conviviendo con contradicción en dos paradigmas. Uno, el que Argentina decidió que va a encarar, que es el modelo social, pero en la práctica las normas siguen, digamos, definidas o conceptualizadas en el paradigma previo, un paradigma que obviamente no reconoce ni registra la interseccionalidad, es decir, este enfoque que reconoce también la opresión por raza, por género, por clase, por normalidad, por sexualidad, bueno, todas categorías o conceptualizaciones que en el modelo social pretende, digamos, discutir o analizar, pero que en el modelo rehabilitador no. Cuando hacemos la selección y vamos a la parte, digamos, de análisis de datos, ahí yo tengo que contarles que fue muy difícil conseguir esa información, que fueron bastantes, digamos, que no fueron de un momento, sino que me recorrió varios meses, me llevó varios años incluso poder hacer el rastreo de la información, por la complejidad, sí, por la falta de predisposición de los organismos y de los funcionarios en brindar información, y después de la dificultad porque la información era brindada de forma diferente y con distinto nivel de desagregación. Eso implicaba que tuvieran que rastrear durante varios tiempos complementos de esos documentos para tratar de, digamos, ver las mismas variables de estos problemas de una forma uniforme, que se pudieran no poder hacer un seguimiento. Me refiero, por ejemplo, a que en algunos momentos me daban información de accesibilidad por línea de ferrocarril, en otros momentos me la daban por alguna estación, y eso implicaba muchas dificultades para poder procesar la información y poder definir cómo era, de hecho, el impacto real de la normativa de accesibilidad, que ya tiene 40 años,
En el caso de la inclusión laboral fue más sencillo porque desde el año 2010, por eso también hay mucha relevancia en la selección del recorte temporal. Desde el año 2010 Argentina finalmente reglamentó el cupo de discapacidad, que ya también tenía 30 años, y comienza a publicar de forma semestral la evolución del empleo de personas con discapacidad en el Estado de forma regular. Por lo tanto, esa información está de público acceso y ahí no hubo dificultad. Sí hubo dificultad en la otra etapa, en la otra parte que para mí es igual de relevante, que tiene que ver con los programas de inclusión, es decir, cómo llega la persona con discapacidad efectivamente al Estado, todo ese proceso de transición, que bueno, que en la investigación encontramos que se llama programa de inclusión laboral y que ahí también hubo dificultades para acceder a la fuente, a la información pública me refiero, sobre efectivamente cuántas personas pudieron participar, cuántas personas se inscribieron, cuántas personas fueron acercadas a los organismos públicos para efectivamente cumplir el cupo que ya sabemos que no se cumplió y que sigue sin cumplirse. Entonces ahí hay una discusión sobre cómo esta política pública está diseñada, cómo esta política pública tiene dificultades concretas de implementación y cómo eso hace que las personas con movilidad reducida no puedan utilizar el transporte público, en este caso el ferroviario, en igualdad de condiciones, y que las personas con discapacidad que ya tienen dificultades, ¿no?, en la inclusión al sistema educativo, también tienen serias dificultades en la inclusión en el sistema laboral, en el mercado laboral, y que además la normativa que les da una cuota de inclusión en el Estado también tiene dificultades y tampoco logra, cumplir su cometido, que es esa inclusión. Entonces, ante esta situación, que yo ya la conocía o la tenía en mente o la podía visualizar, pero sin la información o sin los datos objetivos que el proceso de investigación me permitió conseguir, ahí fue cuando me empecé a preguntar entonces qué hacían las instituciones, ¿no? Cómo era que el componente republicano que Guillermo O'Donnell menciona que describe como un componente esencial de las democracias delegativas como la nuestra, cómo ese componente jugaba a la hora de estas dificultades en la implementación. Ahí fue que tuve, por eso en el capítulo 5, que definir, ¿no?, presentar la democracia delegativa, presentar sus componentes, presentar los conceptos de accountability, las diferencias entre las agencias de balance y las agencias específicas de accountability horizontal, que son centralmente las que se forman, ¿no?, en la década del 90 con la reforma constitucional, y que después también, en el recorrido histórico también van a haber otras agencias que se fueron creando específicamente. Entonces, ante este enfoque de accountability, me encuentro con un Estado con agencias de balance y agencias específicas, pero mi interés central no está en verlo como un análisis macro, como los trabajos que ya se hacían en la Universidad de Bogotá y en la Universidad del Rosario en Colombia, sino verlo, de forma concreta, cómo funcionaban en relación a las políticas que yo había seleccionado. Para esto fue muy importante no solo la ayuda y la colaboración de las directoras, a las que aprovecho ya para agradecer, sino también de las distintas discusiones en los congresos académicos y en las publicaciones y en las evoluciones de esos encuentros para poder ir pensando y conceptualizando mejor la investigación. Bueno, en el análisis exacto de cómo funcionaban estos organismos de control, como ustedes vieron en los capítulos siguientes, que son el 6º, el 7º y el 8º, veo que hay dificultades concretas en los organismos de accountability dentro de los 3 poderes y que, que el fin de ese recorrido, que es la justicia, también tenía problemas serios de enforcement, es decir, de poder hacer cumplir sus sentencias, mostrando la debilidad de cómo las personas con discapacidad no tenían resorte para que se garantizaran sus derechos en igualdad de condiciones. Esto es sintéticamente, muy brevemente, porque hablo de un desempeño negativo de las instituciones de accountability horizontal, ¿no?, como si fuera, y le pongo acá el nombre de déficit, ¿no?, en contraposición a cómo los indicadores internacionales
del Banco Mundial hablan de un accountability superavitario o positivo en Argentina. Me parece también importante hacer un reconto sobre las distintas fuentes que utilicé para los distintos capítulos, porque en cada uno, digamos, hubo una fuente distinta o una fuente protagonista por sobre las otras, que fueron, digamos, las que me fue demandando, digamos, la propia construcción de cada capítulo, de cada subtema. Bueno, obviamente la bibliografía es, digamos, variada y general sobre el marco de democracia, el marco conceptual de la discapacidad, los paradigmas, cómo entender el accountability y las agencias. Y ahí después fue muy necesario para mí, tuve un protagonismo mayor, digamos, la información pública que tuve que ir consiguiendo durante distintos años para poder efectivamente evaluar cómo la implementación de las políticas públicas se había llevado a la práctica. Información muy difícil de conseguir, muy difícil de rastrear, muy difícil de procesar, muy difícil de sintetizar, pero que yo traté de hacerlo de forma más simple, ¿no? con los cuadros que van mostrando la síntesis de la implementación de las políticas. Estos documentos, que son una tonelada de papel, parte de esos documentos son los que están escaneados y están en el anexo de la tesis para que pudieran, digamos, sostener la información que está en los cuadros. En el recorrido de las solas fuentes, para mí fue muy importante, ya al final, llegando en la segunda mitad de la investigación, a poder complementar todo lo que las fuentes documentales me decían a mí sobre las dificultades de la implementación con entrevistas a personajes claves, que en este caso obviamente son integrantes de los tres poderes del Estado, es decir, legisladores y legisladoras o personal que trabaja en las comisiones que yo seleccioné para investigar, o funcionarios que estuvieron en la gestión de los organismos de accountability que analizó en el capítulo 6, y también funcionarios del Poder Judicial, que son los que analizó en el capítulo 8. Es decir, son entrevistas que yo necesité poder utilizar para complementar toda la información que me habían dado las fuentes documentales, y que, digamos, bueno, también hubo bastante dificultad en conseguirlas y en realizarlas por la relevancia o los roles que jugaban estas personas, donde en algunos casos, digamos, contestarme o confirmarme cierta información, digamos, los hacía responsables también, o sea, develaba su responsabilidad sobre las propias dificultades de implementación y de control de las políticas públicas. Obviamente, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 también, la normativa es una fuente central para el desarrollo de los capítulos, porque son los que expresan no solo el recorrido histórico de los paradigmas de discapacidad, sino también el marco legal en donde se engranajan las políticas públicas. En el capítulo 7, en el que se analiza con un estudio observacional del funcionamiento del control parlamentario, ¿sí? Un capítulo donde trabajo con los aportes y las herramientas de Mariana Llanos y de María Mustapic en relación al control parlamentario en tipos de democracia como la nuestra, donde el Congreso no funciona como un ente homogéneo de control, sino donde las facciones políticas y su vinculación con el oficialismo va a determinar cuánto control efectivamente realizan. Entonces ahí hubo un trabajo enorme de conseguir fuentes parlamentarias, que son los expedientes, los documentos del trabajo de comisiones, de relevar los informes que se hacían ante el jefe de gabinete de ministros, y relevar las actas de reuniones de las comisiones durante todos los 5 años. Además, ¿no? Después se complementaron con entrevistas a legisladores y legisladoras que participaban de esas reuniones y que tenían competencia, digamos, concreta en esas comisiones. Y finalmente, para el último capítulo, el capítulo de Poder Judicial, fue necesario, encontrarme con expedientes judiciales y análisis sobre esos expedientes para tratar de entender los recorridos que distintas causas de personas que reclamaban por la falta de accesibilidad en el transporte, cómo
cómo se vinculaban con la justicia, cómo la justicia se vinculaba con ellos y con ellas, para encontrar sorpresivamente un poder judicial o jueces o juezas, en este caso concreto de estos casos en estudio, con disposición para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que las políticas públicas, digamos, lleguen efectivamente a estas personas, pero con una serie de dificultades de hacer cumplimentar esas sentencias que en todos los casos fueron favorables para las personas litigantes. Posteriormente, en esta diapositiva trato de hacer una breve síntesis de lo que le venía contando, de qué cosas encontramos en los distintos temas o en los distintos subtemas que muestra cada capítulo. Si bien ya adelanté, me parece importante destacar que en el Poder Ejecutivo, que es el organismo o el poder responsable de la implementación de las políticas públicas que había definido el Congreso en los años 80 y en los años 90, hay una enorme cantidad o gran cantidad de organismos distintos que se fueron creando en distintos tiempos históricos, con competencias superpuestas a veces para garantizar o controlar o supervisar o revisar que la accesibilidad efectivamente se cumpliera y que la inclusión laboral efectivamente se cumpliera. Entre la diversidad de organismos encontramos la mayoría creados sin competencia legal para sancionar, es decir, simplemente organismos que revisan, que auditan o que visualizan, pero que no pueden hacer más que marcarlo. Sin embargo, a pesar de esta capacidad legal, la mayoría no lo ha hecho, ¿sí? O sea, pudiendo señalarlo, puntualizarlo, no ha decidido no hacerlo, y que en el caso del organismo que sí tenía competencias, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que se crea producto de las privatizaciones después de la reforma del Estado que hace el expresidente Menem, sí, efectivamente tiene competencias legales para ejercer control y sanción de quienes incumplían la normativa de accesibilidad, pero que decide no hacerlo, amparado en la discusión de cómo la emergencia pública que se produce después del año 2000, cómo esa emergencia pareciera, entiende la CNRT, que suspende la aplicación de la normativa de accesibilidad. Toda esa discusión, que incluso después la propia justicia retoma y trata de resolver, es ahí un gran como elemento que está rodeando la falta de control efectivo de la normativa de accesibilidad en el transporte. En el caso del Congreso, lo que decidimos hacer en ese caso fue continuar con los estudios observacionales que ya había empezado Tomás Vieda sobre el Congreso en un periodo anterior al mío, pero en vez de hacerlo de forma general sobre cómo funciona el Congreso, hacerlo en función de las comisiones temáticas, las comisiones legislativas integradas por legisladores y legisladoras que tenían relación con estas dos políticas públicas seleccionadas, en relación al derecho al empleo y al derecho a la accesibilidad. Por eso hay una selección ahí de comisiones y un estudio observacional concreto sobre cómo esas comisiones en el periodo determinado van a funcionar. Y ahí encontramos, como ya habían adelantado Tomás Vieda en sus trabajos anteriores, pero también Mariana Llanos y Ana María Mustapic, de las dificultades que tiene el control con el Congreso en la tarea de control, cuando son el sector del oficialismo el que tiene mayoría en las presidencias y en la integración de comisiones como factor de bloqueo del control. Esto en la práctica implicó que la temática de la falta de accesibilidad o de que la falta de cumplimiento del cupo laboral primero pareciera no ser relevante en la agenda de esas comisiones, sino que además, digamos, no hubo un control concreto que pudiera impactar en el cambio de conducta del Poder Ejecutivo. Aprovecho que tenía marcado antes y me olvidé que para mí, ¿por qué tiene mucha potencia el concepto de accountability? Para tratar de ver estas relaciones o ver este juego entre las instituciones y las políticas que tienen que ver con que si no existiera este factor de control interpoderes o de rendición de cuentas, digamos, las personas con discapacidad en este caso, pero las personas en general en la sociedad, dependerían únicamente
para acceder a sus derechos que están determinados en las políticas públicas, solo de la voluntad individual y subjetiva de cada uno de los funcionarios para implementar o no esas normas. En cambio, digamos, la potencia que a mí me resulta muy interesante, el concepto de accountability, tiene que ver con que ya hay como un resguardo, que ya no es la disposición y la voluntad del funcionario en particular en cada momento, sino que hay un conjunto, una red de instituciones que vienen a, ¿sí?, como a encuadrar o a poner un rumbo sobre cuáles son las conductas que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la implementación de las normas ya vigentes. De hecho, es tan así que la justicia, como resguardo del Estado de Derecho, en garantizar que tiene la tarea del control constitucional y tiene a su resguardo la efectiva implementación, el efectivo acceso a los derechos, en este caso, que se refleja en la implementación de las políticas, un Poder Judicial que en todos los casos estudiados ha decidido, ¿no?, asegurar y defender los derechos reclamados. Sin embargo, digamos, es necesario recordar que son causas judiciales de un largo tiempo, que llevan mucho tiempo y que eso a veces dificulta el acceso a la justicia porque, digamos, hay casos que llevan, ¿no?, 10 años para poder resolverse. O sea, una nueva vulneración de los derechos de las personas que cuando van a pedir al Estado en cualquiera de sus poderes que le aseguren sus derechos no encuentran cada vez más dificultades para hacerlos efectivos. Sin embargo, los tribunales judiciales, digamos, algunos inferiores han rechazado los casos, pero siempre en las instancias de reconfirmación superior, la justicia tomó un rumbo muy claro que fue defender los derechos reclamados, pero ahí hay un problema de enforcement, es decir, de cumplimiento efectivo, de que esas sentencias sean respetadas por el Poder Ejecutivo y sean puestas en la práctica. Recordemos, por ejemplo, el caso de Inés Berburge, que ya en el año 2003 el Ejecutivo se ve obligado a resolver un plan de obras que obviamente hasta ahora no se ha cumplido. Después de todo esto, me parece importante plantear que si bien, obviamente, el problema que yo presento no es ni unidimensional ni unicausal, sino que tiene un conjunto de causas y dimensiones que se pueden analizar, este enfoque desde la contabilidad horizontal nos permite ver en el funcionamiento de las instituciones, en concreto de la rendición de cuenta horizontal, cuál es, digamos, su relación o su tensión con esta implementación. Y a pesar de que los indicadores internacionales hablan de una contabilidad en Argentina horizontal positivo, yo encuentro dificultades concretas o de un déficit concreto de estas instituciones en relación a estas políticas, en relación a este recorte temporal, lo que, digamos, me da un indicador de que es importante ver y analizar cómo las instituciones funcionan, como un nuevo enfoque que se sume a tratar de entender la implementación de las políticas, pero también para entender la desigualdad social. Dicho esto, creo que es importante compartirles o contarles que estoy convencido de que este es el inicio de una investigación mía sobre este tema, que yo obviamente ya decidí que voy a continuar, pero que la voy a continuar incorporando la variable del federalismo en el análisis, como yo les adelanté en el proyecto original de la tesis doctoral, la variable del federalismo, es decir, la desigualdad intraterritorio en función de cómo el federalismo también distribuye las competencias de una forma desigual dentro del territorio. Bueno, tratar de recuperar esta idea original que había estado prevista en el proyecto de investigación, bueno, utilizarla y continuarla para la investigación que voy a comenzar ahora, tratando de complementar lo que la tesis doctoral me permitió visualizar, pero complementarlo con casos de provincias. A diferencia de lo que ocurrió hace 6 años, cuando yo intenté hacerlo y no lo logré, por falta de acceso a las fuentes, digamos, en el último tiempo, digamos, como yo seguí reclamando esas fuentes, ahora, digamos, tengo mayor disponibilidad, o sea, varias de ellas las conseguí, y por eso me parece como súper interesante poder complementar esta investigación con el análisis de casos de provincias para que esta idea o
motivador, que para mí es la desigualdad, también se pueda, digamos, contrastar a la luz de la organización política argentina que es federal. Dicho esto, también me parece importante, en función de la observación que me habías hecho, Carolina, sobre la importancia de destacar, ¿no?, los estudios de la discapacidad y de la interseccionalidad, que si bien, digamos, parte del recorte de la selección de los temas o de cómo están seleccionados los capítulos, digamos, hace que la interseccionalidad o en el análisis de la política no tuviera relevancia, es básicamente también, digamos, la podría explicar porque, si bien hoy me parece que la interseccionalidad me parece un tema central y súper relevante para poder, digamos, ver la complejidad que tienen las políticas, pero sobre todo los problemas, en este caso la desigualdad, tienen que ver con que hace 5 o 6 años, si bien yo tenía en el diseño de la investigación, en los primeros pasos, conciencia de que existiera la interseccionalidad como enfoque, como paradigma para entender los problemas, es recién en el último tiempo que yo tengo real conciencia del impacto que tiene ese enfoque para poder entender los problemas. Tiene que ver con la evolución propia de mi cabeza en primer lugar, pero también de comprender la complejidad de los problemas en su todo. Y creo que ya no tengo más tiempo. Sí, bueno. No pasa nada, si querés cerrar tranquilo, Sergio. Ya no tengo más que decir. Bueno, buenísimo entonces. No quería que no puedas redondear si te faltaba algo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Podés quedarte con la cámara, tenés muy baja la conexión, Sergio, pero podés quedarte con la cámara desbloqueada. Ahí está. Le pedimos a las juradas si pueden recuperar conexión. Ahí está Gabriela. ¿Querés con cámara o no? ¿Cómo prefieren? En esta instancia la verdad es que nos parece que la cámara lo hace un poquito más personal, ¿no? Bueno. Pero si alguno tiene algún problema de conexión y lo tiene que hacer solo con el audio, no pasa nada. Ok. No sé quién prefiere comenzar con las inquietudes que tengan que plantear. Bueno. Yo voy a empezar, que mi bebé está tranquilo. Bueno, dale, por favor, Carolina, cómo no. Puedo apagar la cámara. Estás tranquilo, no te preocupes, que podemos intercalar y vos quédate tranquila para que no te ponga más nerviosa y tampoco se ponga nervioso él porque vos estás en... No. Estás con total confianza y vamos manejando los tiempos. Bueno, en primer lugar quería felicitarte, Sergio, porque ya habíamos tenido la instancia de la predefensa y sabía que iba a encontrar una presentación muy clara. Fue sumamente clara la presentación y además que agregaste muchas cosas que no sabíamos, que no estaban en la tesis y que fueron valiosas para hacer una evaluación más global. Me pareció muy interesante conocer por qué te acercaste a este tema, me pareció interesante. En la tesis siento que no quedó tan reflejada la dificultad, vos lo pusiste la dificultad para acceder a los informes, pero escuchándote, para mí fue más esclarecedor de la complejidad de obtener todo ese corpus sobre el que trabajaste. Así que felicitarte por la claridad y agradecértela también. Y yo no tengo mucho que comentar, más que lo que señalé en el dictamen, que me parece que esta tesis hace un aporte muy importante en términos de aporte a la sociedad civil. Es un insumo para nutrir los informes sombras. Y si pensamos la complejidad que fue para vos acceder a toda esta información, también podemos entender por qué desde la sociedad civil hay un escaso accionar al respecto, porque también la sociedad civil y las personas con discapacidad sabemos que están
muy ocupados en su día a día en sobrevivir y en satisfacer sus mínimos derechos. Entonces, me perdí porque apareció ahí Gino, que se lo llevan a pasear. Entonces me parece que es un aporte muy enriquecedor. Ahora, una de las preguntas que quiero hacerte es si vos tenés, estimo que por el observatorio eso está articulado, pero si ya tuviste posibilidad de establecer contacto con organizaciones como para difundir, miren, tengo esto a disposición, tómenlo y úsenlo. Entonces eso quiero destacar, que es un aporte enorme. Y después, en relación a lo que yo te señalaba en el dictamen, en relación al abordaje de la discapacidad, en realidad yo lo que te señalaba no era que no hubieses incorporado un abordaje interseccional, porque obviamente uno no puede abordar toda la complejidad de un fenómeno en una tesis. Vos ya estabas haciendo un abordaje. Lo que yo te decía es que hubo una parte en el capítulo teórico de discapacidad que quisiste incluir los aportes del feminismo y que ahí esa conexión, a mi entender, no quedó bien articulada, que quedó rara. Entonces era simplemente eso, no era que te decía, míralo desde una dinámica interseccional. Que eso en futuros análisis, pero me parece que tampoco es el foco, porque vos estás haciendo foco en algo más macro. Y después lo que sí te señalaba que capaz en futuras investigaciones podés tirarte más a la pileta de ofrecer tu propio aporte al campo de la discapacidad con este uso que haces de la rendición de cuentas horizontal, que está en la tesis, pues la tesis es una aplicación de ello, pero siento que en la exposición oral tenés mucho más polenta que, yo veo esa exposición oral y digo, acá hay una tesis, hay mucha fuerza. En la tesis escrita está, pero no está con la misma potencia. Entonces, me parece que tenés algo por aportar a los estudios de discapacidad. Entonces, siempre la tesis doctoral es un primer acercamiento. Ahora vos vas a seguir estudiando, por suerte. Entonces, capaz, estimularte a que te posiciones con más polenta, y si te interesa, intercambiar, sentar más posición con los estudios de discapacidad. Como que yo sentía que en la tesis, tal como estaba escrito, quedó como nada más como una recuperación de lo que han hecho otros, pero no sentía tan fuerte tu voz. Y en la defensa me gustó oírte, porque hay quienes dicen que una tesis es sentar tesis, ¿no? Entonces, me gustó. Así que creo que no se me escapa más nada, sí, esto que te dije, y sí, se me deben escapar un montón de cosas, quiero decir cosas que quiera señalar. Y otra cuestión que me parece que es muy importante destacar, que el tema estaba muy bien recortado. Eso es trabajo y hay que distinguirlo. Y después también me voy acordando, la otra cuestión es que capaz, entiendo que va a ser un postdoc lo que vas a hacer, también animarte a que profundices más en las estrategias de análisis cualitativo. La información es súper valiosa que recogiste. Las estrategias quali te pueden dar más herramientas para analizar la información. No solo desde lo descriptivo, que cuando no hay nada, uno tiene que hacer una descripción porque es un primer paso. Pero me parece que podés profundizar, y además si ya tenés el corpus, ahora no vas a tener que gastar en energía en
conseguir eso. Entonces, adentrarte en el mundo del análisis quali me parece que le puede dar mucha potencia a los análisis. Así que bueno, felicitarte y bueno, y agradecerte también. Muchísimas gracias, Carolina. Karina, Gabriela, no sé quién prefiere continuar. Ahí, Gabriela, bueno, las dos tienen el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, yo, mi segundo dictamen, no tenía comentarios, porque ya había hecho comentarios extensos en el primer dictamen de la predefensa. Coincido con el comentario anterior de que la presentación ha sido realmente muy clara y todos los aspectos del marco teórico están bien engarzados. Yo creo que una de las contribuciones del trabajo es iniciar de alguna manera un área de trabajo en ciencias sociales más empírico sobre la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas horizontal. Me gustó tu comentario sobre el Estado burocrático autoritario, como así conociste a Guillermo. Es el libro más influyente según los politólogos, de acuerdo a la encuesta que hizo la SAP en uno de los congresos. Así que me pareció oportuno mencionarlo, pero ya en ese texto, fíjate vos, de ahí la influencia, por esto lo quería comentar, una de las características del Estado burocrático autoritario es la exclusión social de lo que Guillermo denomina sectores populares, ¿no? Así que yo creo que toda tu descripción, por supuesto que pasa por la democracia delegativa, la rendición de cuentas horizontal, también tiene que ver con algunas características permanentes de larga data de la estructura estatal argentina, ¿no? Que, digamos, en ese Estado burocrático autoritario ya se ve que una de las características es excluir, desactivar, reprimir a los sectores populares, que son los sectores más desventajados de la sociedad. Así que bueno, yo creo que quería mencionar esto, ¿no? Que digamos, a través de, sobre todo tu presentación de hoy, se ve claramente estas características permanentes del Estado en la Argentina, ya sea como en la época de la dictadura militar, del Estado burocrático autoritario, como ahora también bajo democracia. Así que yo creo, eso me resultó muy interesante. Un texto por el cual a Guillermo lo echaron del CONICET, ¿no? Yo quiero dejar marcado eso, y al editor de la editorial de Belgrano, donde fue publicado, fue despedido de su trabajo, que era Tedesco, ¿no? El hermano de quien fuera ministro de Educación. Así que fue, digamos, un texto que hizo bastante ruido. Bueno, yo creo entonces que la gran contribución, y espero que continúes con el trabajo, es abrir esta especie de área de trabajo más empírica sobre rendición de cuentas, que creo que lo hablamos cuando hiciste la predefensa. Bueno, como tu pensamiento, tu trabajo está tan influenciado por el trabajo de Guillermo, y a él siempre le interesaba describir una situación para ver cómo se puede salir de esa situación, si esa situación es negativa, ¿no? Entonces mi pregunta sería si pudieras especular un poco a partir de todo lo malo que viste sobre este tema y por ahí algunos elementos más positivos en donde podés decir, bueno, sí, en este caso funcionó las agencias de control horizontal, y en los que no funcionó, digamos, ¿cuál podría ser la salida a esta situación que termina siendo un poco asfixiante, ¿no? Como que parece que, bueno, ahí tenés instituciones que existen, que fueron creadas, que están dando vuelta, pero que no hay una efectividad estatal para hacerlas cumplir. Entonces me gustaría un poco de especulación sobre cómo salimos de esta descripción negativa y agobiante hacia un futuro mejor. Si es que con lo que ya viste, analizaste, podés hacer. Así que esa es mi pregunta, mi interrogante, mi esperanza de que puedas proponer algunos caminos, trayectorias de salida.
Muchísimas gracias, Gabriela. Karina, ¿querés continuar? Sí, cómo no. Gracias. Hola, no sé si se escucha. Perfecto. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, Sergio, quería felicitarte. La verdad que hay una gran diferencia entre la exposición, digamos, y el escrito. En esto coincido ampliamente con Carolina, digamos, porque realmente quedó mucho más claro y más potente, digamos, no solo en términos motivacionales, sino todo el recorrido que fuiste haciendo junto con los obstáculos y claramente arribando, digamos, a las conclusiones. Me parece que el escrito, digamos, admitiría alguna vuelta más, digamos, en ese punto, donde realmente quede plasmado con muchísima claridad para un lector o para una lectora toda esta potencia que vos transmitís con tanta claridad en la defensa, ¿no? En ese sentido, me parece que estuvo muy bueno esto de poder recuperar algunas sugerencias que fueron súper constructivas, me parece, de los dictámenes, ¿no? Porque, bueno, este inicio en relación a la desigualdad, digamos, y básicamente tu voz, digamos, explicando siempre todo el tiempo desde dónde fuiste pensando y enriqueciendo el proceso, digamos, me pareció como muy valioso y eso yo no lo pude recuperar del escrito, digamos, ¿no? La verdad que me pareció muy buena la defensa, te felicito. En términos de aportes, claramente, ¿sí? Tu trabajo es un trabajo que, digamos, tiene un corpus denso y realmente aporta, como ya dijeron, digamos, el resto de las jurados, digamos, ¿no? A la sociedad civil y a todos, digamos, ¿no? Y sí también coincido con estas cuestiones de poder pensar en términos metodológicos, en términos quali, digamos, por supuesto yo vengo de otro palo, no soy politóloga, pero esta cuestión de las entrevistas que vos planteaste como complementarias, ¿no? Y ahí hay todo un campo de análisis discursivo que puede llegar a ser muy enriquecedor en futuras investigaciones. Bueno, esto. Muchísimas gracias, Karina. Sergio. Ahí habilitamos el micrófono. Ahí está, buenísimo. Gracias. Gracias a las tres por sus palabras. Quiero contarles, creo que sí, para mí fue como una discusión propia interna de cuánto, en la explicación del acceso a las fuentes, cuánto eso que quede físicamente en el texto, digamos, cómo poder explicarlo, cuánta dimensión darle, cuánta importancia darle. Creo que en el fin de cuentas decidí como tratar de que se destaque el otro y no estas dificultades, porque de hecho fueron profundas las dificultades en el acceso a la fuente, tal es así que en 2 ocasiones tuve que ir a la justicia para conseguir las fuentes. O sea, tuve, gracias a Poder Ciudadano que me patrocinó gratuitamente, porque hubo una discusión de qué legitimidad tenía yo para acceder a información de un colectivo al cual, no, digamos, como no tengo certificado, ahí había una discusión de legitimidad activa para acceder a cierta información, pero Poder Ciudadano me ayudó y en 2 ocasiones, que fueron en 2014 y en 2015, de recurrir a la justicia para que la justicia obligue a que se me brinde los datos del programa de inclusión laboral del Ministerio de Trabajo. Digamos, ahí hubo una dificultad como muy traumática para acceder a la fuente. Pero también debo decir que, si bien fue muy traumático, fue algo también muy positivo poder decir, bueno, lo voy a conseguir, de cualquier manera lo voy a conseguir, y acá, digamos que esta información, por eso la puse en el anexo, la escaneé, la puse en el anexo porque me parecía que digamos, estaba tan oscura, estaba tan secreta que tenía que verse. No porque eso inmediatamente fuera a generar un impacto, digamos, la transformación de la vida social, ojalá fuera tan fácil, sino porque me parecía que era un camino de poder, digamos, que empiece a circularizar información para que ahí se pueda construir
por eso, digamos, no está tan desarrollado, porque decidí como tratar de poner la atención en lo demás. Por eso hoy fui al cajón y dije, ¿para qué guardé esto tanto tiempo? Y dije, bueno, hoy se lo voy a mostrar, porque fue como estar haciendo polvo ahí atrás. Pero bueno, ya tenemos una relación con los documentos. Después, efectivamente, voy a hacer un postdoctorado, ya sé cuál va a ser el de la UBA, digamos, ya sé en qué proyecto de investigación, eso ya lo tengo claro. Va a ser digamos, incorporando esta dimensión del federalismo, que para mí es súper importante, porque digamos, profundiza esto la desigualdad, que no solo es de grupos vulnerados por sobre los demás, sino también tiene que ver con dentro del territorio desigualdades propias, digamos, de las dimensiones territoriales, ¿no? Hoy tenemos 24 jurisdicciones con 24 regímenes laborales, con 24 regímenes docentes, con 24 regímenes de empleo, con 24, ¿no?, sindicatos docentes, con 24 presupuestos. Y eso le da una complejidad tal que obviamente uno claramente podría decir hoy con tranquilidad, decir hay un factor de desigualdad, pero quiero que sean las fuentes, y quiero que sean la investigación, y que sean los datos y las entrevistas los que le puedan dar como mucho más luz. Respecto de que Gabriela nos preguntaba cuál podría ser una salida. A mí me encantaría poder darte una respuesta. Depende el día y mi relación con el mundo, esa respuesta cambia. Pero sí, del aprendizaje. Por ejemplo, con el acceso a las fuentes, podría decir que gran parte del problema es la oscuridad que tiene, ¿sí? Como está tan, ¿no?, fuera de la vista, que creo que primero hay como falta una conciencia social respecto de la dimensión de este problema. Ahí yo podría decirles que, porque creo que como decías vos, Caro, también, lo de las organizaciones de sociedad civil, parte de por qué la selección en mi trabajo ya hace 17 años, 8, de la relevancia de la accesibilidad, ¿no?, como obviamente como una puerta de un derecho a puerta a otros derechos, tienen que ver con mi acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil, en particular de Acceso Ya, ¿no? Fue su trabajo concreto el que me hizo tomar conciencia de la relevancia, de cómo simplemente un escalón podía impedir que la persona pueda viajar a trabajar, volver a su familia o a estudiar, y eso le hubiese impedido ser feliz, básicamente, ¿no?, desarrollar su espíritu en plenitud. Así que, digamos, para mí fue siempre muy importante poder esto, o compartirlo, pero también abrazarlo, no decir con las organizaciones, sino con ciertas personas de ciertas organizaciones con las que compartimos sensibilidad. Por ejemplo, también la biblioteca, digamos, para ciegos del Ministerio de Cultura, con, digamos, todo el tema, esto siempre, digamos, fue como fluyendo. Pero también tuve otras experiencias negativas con las organizaciones de sociedad civil respecto de cuál es la relevancia del problema, cuáles son las estrategias para abordar esos problemas. Obviamente no puedo juzgar ni lo pretendo. Ahora, creo que la salida está en las organizaciones de la sociedad civil. Creo que un fortalecimiento de la sociedad civil reclamando de forma homogénea, de forma colectiva, para que el Estado, que son en definitiva personas que están ejerciendo una función pública de forma circunstancial, vamos, tomen la relevancia y la disposición de dar una respuesta, pero creo que eso no va a suceder de forma espontánea si no hay del otro lado un colectivo fuerte, vamos, organizado, que pueda demandarle al Estado la atención que merecen. Yo creo que ya el plano normativo, si bien falta toda la actualización al modelo social, que es súper importante porque va a determinar en la práctica qué respuesta se da, pero ya, digamos, estamos discutiendo ya lo de hace 40 años, hay como un desfasaje temporal de estar discutiendo 40 años, ¿no? Eso le da una densidad al problema que creo que no se puede demorar más. Por eso en un momento sentí la necesidad como que esta información que era tan relevante para mí, que estaba tan oscura, por eso empecé a publicar también, por la necesidad de, bueno, esto en algún lado tiene que empezar a quedar, alguien que le interese lo va a poder encontrar si lo busca, como yo busqué en su momento y encontré otras cosas.
por eso empecé a publicar. Cada capítulo es una publicación, digamos, y fue tratando de esto, de ir dejando, no decir huellas, pero sí un documento que pudiera ser leído. Así que yo creo que la salida es de la organización social, creo que la accountability social ahí es una herramienta súper poderosa. Veo una dificultad importante en ejercerlo, en el sentido de, porque son las mismas limitaciones las que están reclamando, las que también le limitan lo otro, porque si una persona para ir a reclamar necesita moverse físicamente hoy. Entonces, si no puede ni siquiera ir a estudiar, mucho menos ir a 3 subtes, 2 colectivos para ir a golpear la puerta a un organismo y que le dé respuesta. Bueno, eso podría decir. No creo que pueda aventurar una respuesta a una solución mucho más densa o clara que esta. Bueno, eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno de los jurados quiere hacer algún comentario final o si sus directoras. Ana María está recuperando conexión. Sí. Ahí se me escucha, sí. Sí, perfecto. Lo mío es muy breve, sí, digamos, en este proceso, bueno, digo, esto es una codirección, obviamente, digamos, porque él se ha ocupado de un tema que no es un tema, digamos, propio. Uno puede estar pensando más en enfoques, en el mismo, digamos, otros son los especialistas de toda la contribución de Adriana, y asimismo, bueno, toda la contribución de los jurados en su momento cuando hicieron los predictámenes, etcétera, ¿no? A mí, digamos, me pareció sumamente interesante el esfuerzo, grandísimo, efectivamente, uno estando cerca, siguiendo el trabajo de Sergio, digamos, ese esfuerzo por juntar información, digamos, fue realmente enorme. Y al mismo tiempo, digamos, la cosa rica que tiene eso para uno desde el punto de vista personal es poder aprender del que hace la tesis y, digamos, de aquellos especialistas, ¿no?, en el área, en el aspecto, digamos, que decidió focalizar la tesis. Entonces, si ustedes me preguntan, desde el punto de vista personal, uno como director de tesis, yo digo, bueno, bárbaro, ¿no? He ido sumando cosas, conocimientos sumamente valiosos. Lo que sí me parece, Sergio, que ahora tenemos por delante es escribir un artículo donde sintetice muy bien todo esto, ¿sí? Y que me parece que eso, digamos, dentro de esta cosa que vos misma habías señalado, ¿no?, de ir a dar a conocer, digamos, y me parece sumamente central. Así que antes de que te zambullas, ¿sí?, en tu postdoc, ¿sí?, hay que hacer un pequeño paréntesis y escribir un artículo, digamos, donde se condense todo ese enorme trabajo que has hecho y que, digamos, sin duda, a partir de lo que dicen los propios expertos, digamos, es sumamente valiosa. Bueno, nada, ¿qué te voy a decir, Sergio? Te felicito. Muchísimas gracias, Ana María. Andrea, no sé si Andrea estaba con un inconveniente ahí está, de conexión, sí, pero ya está estable. Buenísimo. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, simplemente quería felicitarlo a Sergio y además destacar esto que me parece que, bueno, se notó. No es común encontrar a alguien que sea tan receptivo en relación a los aportes que fueron haciéndose a lo largo de este trayecto. Bueno, también aprendí mucho en relación al tema de la accountability y todo lo que trabajó en particular con Ana María. Creo que eso hace que dentro del campo enorme de estudios sobre discapacidad realmente haya hecho un trabajo original.
Y por otro lado, bueno, vuelvo a destacar esta cuestión de cómo fue preocupándose en los últimos meses por incorporar toda la información que de alguna manera identificaba como relevante a la luz de los dictámenes y de los aportes en la predefensa. Así que bueno, entiendo que fue un proceso muy, muy rico, tanto para Sergio como para Ana María y para mí, y creo que hemos aprendido de verdad mucho, y a la vez tengo esa certeza del aporte que está haciendo al campo. Bueno, nada más, agradezco a las juradas también, y también este espacio que se formó desde el espacio de egresos, ¿no? Son en posgrado muy cálidas las compañeras, y han facilitado también esta posibilidad de que Sergio exponga, me parece, con tanta claridad, ¿no? A pesar de las limitaciones que bueno, se tienen en esta época. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, si les parece, le vamos a pedir a Ana María, a Andrea y a Sergio que nos abandonen un ratito de este espacio. Les mandamos WhatsApp para volver. Ahí estamos. La ciudad de Bernal, a los 28 días del mes de julio de 2020, y siendo las 11:30 de la mañana, las que suscriben Gabriela Hipólito O'Donnell, Karina Yaragrowski y Carolina Ferrante, constituidas en jurados de evaluación de la tesis doctoral Democracia y Derechos Humanos, un análisis sobre cómo la rendición de cuentas horizontal impacta en la vida de las personas con discapacidad, dirigida por Ana María Mustapik y codirigido por Andrea Pérez, se reúnen para discutir sobre el trabajo del doctorando Sergio Hernán Blognia Tistusa, y manifiestan que durante la defensa de tesis el doctorando cumplió con el requisito de explicitar los objetivos centrales, la metodología y las conclusiones del trabajo de tesis. Los jurados consideran que 1. Los presupuestos de la argumentación teórica central que guía el trabajo de tesis fueron desarrollados de manera clara y precisa. 2. El trabajo de tesis es un aporte novedoso en el área de estudios de la rendición de cuentas horizontal, efectividad del Estado en la aplicación de políticas públicas y los estudios sociales en discapacidad. 3. Asimismo, el trabajo de tesis realiza un aporte empírico valioso para la sociedad civil, visibilizando vulneraciones en los derechos de acceso al trabajo y transporte, aspectos cruciales para las posibilidades de vida y el ejercicio efectivo de la ciudadanía de las personas con discapacidad. 4. La instancia de defensa se destacó por la claridad, solidez y síntesis de la presentación, recuperando las sugerencias expresadas en los predictámenes y dictámenes finales. 5. Las preguntas de las evaluadoras fueron respondidas de manera pertinente. 6. Se sugiere una revisión editorial completa del manuscrito previa a su difusión en el repositorio correspondiente. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctor de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencias Sociales y Humanas. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como sobresaliente 10. Felicitaciones, Sergio. Gracias, muchas gracias. Qué silencio. Es muy difícil la sincro, y además me avisaron hace ratito que me van a cortar la luz. Entonces estaba como esperando que me lo digas antes de que me corten la luz. ¡Qué inoportuno! Muchas gracias por las palabras, por la discusión en la devolución, por todo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Ana. Felicitaciones también. Felicitaciones. Felicitaciones a las directoras también, ¿no? Sí. Y gracias al jurado también. Digamos, esa es la parte interesante de toda también esta interacción que ha tenido este proceso. Así que bueno.
Genial. Bueno, les agradecemos a todos y a todas. Esperamos después que reformules el manuscrito en función a las cosas que te señalaron en los dictámenes y en el dictamen final. Y cuando lo tengas, con el aval de Ana María y de Andrea, nosotros avanzamos con el contacto con el repositorio institucional, ¿sí? Para que la tesis final sea la que recupera estas cuestiones que piden que subsanes. Nuevamente agradecemos, gracias por la buena onda y la excelente predisposición, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Bárbaro. Adiós. Bueno, a festejar. Sí, a relajar, a relajar. Un agua. Chao.